Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Este fanfic tendrá spoilers de yoyos. ¿De qué parte? Pues en general, de la parte 1, Phantom Blood hasta la parte 6, Stone Ocean. En este fanfic voy a tomar de base el juego oficial y no canónico de yoyos llamado Yoyos Bizarre Adventure, Eyes of Heaven. Sin más, los dejo con este fanfic. El linaje Joestar. Un linaje antiguo. Un linaje que se extiende por varias generaciones que hicieron sus vidas en distintos países. Reino Unido, Estados Unidos, Japón e Italia. Los Joestar son un linaje muy valioso que ha salvado muchas vidas en secreto. Pero no importa qué hagan, jamás escaparán de la vista de su peor enemigo. Dio. Aún muerto, Dio siguió dándoles problemas a los Joestar, ya sea porque había flechas de stand muy poderosas o algún viejo vasallo suyo hizo un problema tan grande que tuvieron que enfrentarlo, cobrando las vidas de aliados e inocentes. Pero Dio no había mostrado todo de sí. Varias líneas del tiempo alternas se crearon cuando una persona llamada Pucci, quien era antiguo amigo de Dio, con su stand llamado White Snake, logró cumplir el objetivo de Dio. Ascender al cielo, creando a Made in Heaven, el cual creó varias líneas alternas del tiempo. Pero, en una de ellas, el vampiro, Dio, logró vencer a todo el que se haya entrometido en su camino, matando a Yotaro Kuyo junto con el último de los Joestars, Yosuke Higashikata. Dio no se libró de problemas al tener que enfrentarse a un hijo suyo llamado Giorno Giovanna, el cual quería detener a su padre. Pero todo fue en vano y Dio alcanzó el poder de The World Over Heaven. Dio, usando a The World Over Heaven, decidió destruir la existencia de todo el linaje Joestar. Al su poder ser, modificar la realidad, logró traer a un solo punto a los antiguos Joestar, Jonathan, Joseph, Yotaro, Yosuke, Giorno y Jolin. Pero ahí no acabó, ya que trajo a los Joestar de otra línea temporal, Johnny Joestar y Yosuke Higashikata, o también conocido como Gabi. En la batalla contra Dio, se perdió a muchos aliados, hasta que solo quedó Yotaro y su hija Jolin. Yotaro, al saber que The World y Star Platinum, ambos stands eran del mismo tipo, logró hacer que Star Platinum pudiera usar el poder de The World Over Heaven para intentar darle pelea a Dio, pero no lo logró y en consecuencia, su hija Jolin terminó borrada de la existencia. Maldito. El joven Kuyo apretó con todas sus fuerzas sus puños. Arrodillado en el suelo, impotente al saber que su oponente tenía la ventaja. Cuentas con mi gratitud, Yotaro. Gracias a tu ayuda conseguí el cadáver santo sin mover ningún músculo y logré llegar a este mundo principal. Ahora que he absorbido las almas, mi stand ascenderá más alto aún. Maldita sea. Mientras más habla este maldito, mi enojo aumenta. El recuerdo de cómo Jolin, su hija de un tiempo avanzado al suyo, se iba de la existencia le llegó a la mente. La cara de su hija en sus últimos momentos, al ser golpeada por Dio, lo hacían enfadarse más. El linaje Joestar siempre ha sido una discordia. Como excremento de perro diseminado por el camino de mi destino. Pero justo al fin, por fin, resultó que los Joestar siempre estuvieron destinados a servirme, a mí, Dio. Dio rió complacido al ver que el último obstáculo de su destino estaba a su merced. Cállate. Bien, Yotaro. Como último miembro de la familia Joestar, acabaré contigo personalmente. Jejeje. Solo tengo que reventar tu cabeza y la estirpe de mi vil archienemigo desaparecerá para siempre. Dio, confiado de su poder, se acercó más a Yotaro mientras él seguía arrodillado. Joestar. El último. Del linaje. En la cabeza de Yotaro llegaron los recuerdos de su cruzada por salvar a su madre Jolie, cómo hizo amigos en el camino, su pelea con Dio, cuando se encontró con sus familiares y tuvieron su cruzada para acabar con Dio Over Heaven. Muere, Yotaro. Desaparecer. Yotaro no había demostrado su último as bajo la manga. Si algo caracterizaba a los Joestar era su inteligencia en hacer planes desesperados usando lo que tuvieran a la mano. Yotaro recordó algo. Una persona, la cual se llamaba Funny Valentine, los ayudó, consiguiéndoles los brazaletes que Dio usó cuando peleó contra Yotaro. La habilidad del stand de Funny Valentine, T-Force, iba a servirles. Con todas sus fuerzas, Yotaro agarró uno de los brazaletes y lo puso en la dirección del brazo de Dio. El brazalete se rompió, pero el brazalete aún destruido, se unió al de Dio, explotando y lastimando gravemente el brazo de Dio.
Yotaro no acabó con su ataque y usando a Star Platinum, lanzó el siguiente brazalete al brazo de Dio, dejando lastimado a Dio una vez más, haciendo que se arrodille. Dio usando su propia sangre, lanzó su sangre a los ojos de Yotaro, cegándolo. Estás cegado, muere. Dio invocó a The Word Overheaven a la vez que Yotaro usaba a Star Platinum usando el poder de Overheaven. Ambos stands chocaron puños y por el choque de poder, todo tembló, haciendo que una gran explosión hiciera retroceder a ambos contrincantes. Maldición. Tengo un último intento. Esto no acaba aún, Yotaro. Ambos corrieron hacia el otro con intención de atacar. The Word Overheaven salió también y ambos stands se pusieron atrás de sus usuarios. Gritaron al mismo tiempo y el tiempo se detuvo, pero ambos campos de tiempo detenido chocaron haciendo temblar todo. Usaré todas mis fuerzas para acabar contigo, Dio. Es tu fin, Yotaro. Y así, el último golpe se dio haciendo que todo se destruyera ante el choque de realidad y tiempo, destruyendo todo a su paso, incluyendo a ambos usuarios de stand. Acabando con ellos, todo el linaje Joestar. Todo era un caos de escombro, sin nada de vida en el universo. Era un desastre. Entonces algo semejante al Big Bang ocurrió y todo empezó a reconstruirse, pero la anomalía de tiempo y espacio seguía ahí, posiblemente afectando a la reconstrucción de la realidad. Yotaro, cuyo descendiente Joestar había acabado con la vida de Dio, destruyendo a su stand, The Word, pero perdiendo a 3 amigos cercanos. Noriyaki Kakyoin, Mohamed Abdolei y el cual era un perro. Yotaro se había recuperado de sus heridas del combate contra Dio y regresó a la mansión de Dio para inspeccionar sus cosas, encontrando la flecha de stand que había despertado su stand a Dio y sobre todo, un diario el cual era de Dio con las instrucciones de su plan para ascender al cielo. Yotaro, que el caso de Dio lo tenía tan cansado, decidió quemar el libro para tiempo después regresar a Japón con su madre ya recuperada. Un año más tarde, Yotaro regresó a la escuela para acabar la preparatoria. Maldita sea, ahí vienen las malditas zorras. Varias chicas se le acercaron a Yotaro, el cual parecía molesto. Yo, ¿cómo has estado? Escuché que estuviste desaparecido 50 días y que jamás volviste a hablar del tema. ¿Me quieres decir Yo-Yo-kun? Te prometo que no le diré a nadie. Te hice un bento para ti. Váyanse al carajo, malditas perras. Gritó el joven Yo-Yo, haciendo que las jóvenes se sonrojaran más al ser el encanto de Yotaro que las hacía volverse locas. Yotaro junto a las chicas siguieron caminando hacia la preparatoria de Yotaro, mientras este último seguía quejándose en voz baja. Oye Yo-Yo-kun. Siempre me he preguntado, ¿qué pasó con Kakyoin-san? También se fue 50 días de la escuela, y lo último que supimos de ti y él es que los vieron con la enfermera. Esto hizo recordar a Yotaro lo sucedido en Egipto. Se fue. Cortó el tema Yotaro dejando a las chicas confundidas pero aún risueñas por Yotaro. Mientras los estudiantes caminaban hacia la entrada de la academia, Yotaro no pudo evitar voltear su cabeza hacia un árbol en el cual vio a Kakyoin. Al fin llegas, Yotaro. ¿Sabes? Mi mamá dijo que debería de traer un bento extra ya que estaba segura que no traerías alguno para almorzar. Yotaro veía con algo de asombro y miedo. Kakyoin debería de estar muerto, pero no. Estaba ahí. Kakyoin. Yo-Yo-kun. ¿Te encuentras bien? Una de las chicas vería a Yotaro, el cual estaba sudando, y cuando el joven Kuyo se dio cuenta, no había nadie. Todo había sido parte de su imaginación. ¿Qué fue eso? ¿Acaso estoy siendo atacado por un stand enemigo? Yotaro empezó a buscar desesperadamente al que creía que fuera un usuario de stand. Pero no había ninguno. No había nadie que tuviera una actitud o estética sospechosa entre todos los estudiantes. Alguna cara que creyera nueva o que pareciera siniestra. También buscando a alguien que pareciera tener rencor hacia él. En ese momento, identificó a un chico nuevo el cual nunca había visto su cara, y caminó hacia él con enojo, creyendo que había encontrado al usuario de stand que lo había atacado. Nunca te había visto. El joven se sorprendería y se notaría un miedo hacia Yotaro. No porque fuera descubierto, sino porque Yotaro era muy intimidante por su altura, su musculatura y esa aura de tipo duro que siempre tenía. ¿Crees que puedes atacarme sin que me diera cuenta? ¿Quién te mandó? Eres lacayo de Dio. Pero en eso un brazo se puso enfrente suyo. Un brazo con un uniforme verde. Yotaro-san, deja en paz al chico. Apenas es de primero. Ahí estaba otra vez, Kakyoin. Solo se tropezó contigo.
Sí que el viaje de Egipto te afectó, como a mí cuando quise atacar a ese bebé jajaja. Kakyoin hizo que Yotaro se girara para regresar al camino hacia la academia. Un escalofrío había recorrido el cuerpo de Yotaro. Se sentía bajo amenaza. Una amenaza que en realidad no existía y que lo mantenía confundido. Cuando Yotaro quiso ver a Kakyoin, no estaba. Jamás estuvo ahí con él. Las chicas que rodeaban a Yotaro y que fantaseaban con una cita romántica con él, verían como Yotaro veía a todos lados como si estuviera bajo amenaza. Pero cuando las volteó a ver para saber si es que alguna de ellas sí eran enemigos, dejándolas cautivadas por el verlas ya no con esa mirada de querer que se vayan, sino una más analítica. Durante sus clases, Yotaro empezó a pensar sobre el stand que lo estaba atacando. Pensando que tal vez era uno de largo alcance, pero también pensando en lo que le habían contado su abuelo, Joseph Joestar, de que se enfrentó a una mujer lacaya de Dio, con un stand automático que cuando lo tocó, se había magnetizado todo su cuerpo. También pensando en otra experiencia de su amigo Polnareff, que se enfrentó a un stand que poseyó a un muñeco después de derrotar a su usuario. Tal vez el stand enemigo era eso. Un stand automático. El joven empezó a pensar si había hecho algo que había activado los efectos del stand, ya que esas alucinaciones de Kakyoin no eran normales. Las clases transcurrieron con normalidad para Yotaro. Algunas cartas de amor de parte de una de sus compañeras enamoradas. Miradas de miedo por aquellos que se sentían celosos cuando su mirada se posaba en ellos, aunque no fuera directamente en ellos. En la hora del almuerzo, Yotaro estaría en la azotea de su academia, pensando si en verdad había un stand enemigo queriendo atacarlo o era solo su mente. Mientras comía su bento preparado por su madre, escucharía otra vez la voz de Kakyoin, el cual estaba a su lado. Entonces, Yotaro, ¿ya pensaste en qué vas a hacer después de terminar la academia? Es nuestro último año y tenemos que pensar en nuestro futuro. Pero esta vez, Yotaro no actuó con miedo o confusión, sino una genuina tranquilidad a su amigo. He pensado en lo mucho que me encanta la biología marina. Me gustaría estudiar algo relacionado al mar. Yo pensaba que ibas a ser músico como tu padre o un investigador como tu abuelo. No me llama mucho la atención nada de eso. Esto hizo sonreír a Kakyoin, el cual parecía ver que su amigo parecía no ser alguien sin futuro. Y dime, Yotaro, ¿qué pasó con aquella chica? Ya sabes, la rubia. Aquella que conocimos en nuestra búsqueda por aquellas flechas en vacaciones cuando fuimos a visitar América. ¿Cómo se llamaba? ¿Emilia? O tal vez era Emily Bennington. Y no lo sé. Solo recuerdo que no era tan escandalosa como las otras que siempre me están jodiendo. Creo que tenías química con ella. Si algo me enseñó Polnareff es a identificar cuando hay química en alguien, o eso me enseñó. Ya sabes lo mucho que ligo en los 50 días de viaje. Nota. La rubia a la que se refieren sí es la mamá de Jolin. Eso no es verdad. Estamos hablando mucho de mí. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú no me has dicho qué planeas para tu futuro? Yotaro parecía volver a esa actitud reservada, pero que sí conversaba con su grupo social durante su cruzada para salvar a su madre. Creo que me gustaría mucho estudiar artes. Cuando nos conocimos y Dio me controlaba, hice una pintura de ti. No muy buena, por cierto. Pero veo que ahora he mejorado. Kakyoin sacaría de su uniforme un lienzo, el cual tenía una pintura de Yotaro muy bien trabajada, que contrastaba con la que había hecho de él antes, la cual había usado como un medio de saber dónde atacar cuando estaba siendo controlado. También hice un dibujo de todo el grupo. En un papel, Kakyoin había dibujado a los Crusaders sentados en una mesa. Yotaro parecía igual de callado y bajando su gorra. Joseph hablaba con Abdol, mientras que cómicamente Polnareff era pedorreado por Iggy. Una imagen la cual Yotaro quisiera que fuera real, ya que el comedor donde estaban era el de su casa. Una imagen que deseaba que fuera real aunque fuera mentira. Pero no es real. Ojalá lo fuera. En un parpadeo, Yotaro notó como Kakyoin no estaba y aquel lienzo y dibujo eran también parte de su imaginación. El fin del día escolar llegó y todos se empezaron a retirar a sus casas. Algunos estaban haciendo planes de ir a jugar videojuegos en casa de alguno, ir al karaoke o a estudiar. Pero no nuestro protagonista.
Mientras todos se retiraban, él parecía fastidiado del ruido que hacían sus compañeros. Después de lo que sucedió en la azotea, Yotaro no volvió a ver aquella alucinación de Kakyoin, algo que lo dejó de alguna forma, la sensación de soledad que nunca había sentido antes. Una soledad que lo hacía sentirse vacío y triste a la vez bajo toda esa coraza de estoicismo. Por fin acabo este día de clases. Creo que el usuario de stand que me ha estado atacado se rindió o no encontró la forma de matarme. Creo que es más imbécil que Ruber Sudo Estilidad. Mientras Yotaro caminaba, alguien se pondría atrás suyo y una voz macabra lo llamaría. Al fin te encuentro, Yotaro. La sangre de Yotaro se heló al instante. Conocía esa voz. Esa maldita voz. Cuando se giró para confirmar su sospecha, lo vio. Tío. Estaba con esa sonrisa malvada la cual odiaba. Bastardo. Así es, Yotaro. Yo, Dio, he regresado. Jo. ¿Creías que destruyendo a The World podías matarme? Estás equivocado. Eso es muy inútil. La mirada de miedo y asombro del joven cuyo cambió a una de ira. El stand de Yotaro salió en un destello y este dio un gran grito de batalla. El stand morado lanzaría una gran ráfaga de golpes hacia Dio, el cual parecía recibir todos sus golpes sin inmutarse. En un parpadeo, Dio desapareció y en su lugar había otra persona. Era el director de la escuela, el cual estaba golpeado tan brutalmente que parecía a punto de morir. Yotaro había usado a Star Platinum para atacar a alguien inocente. Los estudiantes que aún estaban ahí verían aterrados al director, pero jamás vieron a Yotaro con miedo. Al ellos no ser usuarios de stand, no verían a Star Platinum atacar al director y solo lo verían que de un segundo al otro estaba en ese estado. Yo-Kun, ¿qué sucedió? Porque el director está así de lastimado. Una chica se acercó a Yotaro con miedo en su voz, dejándolo asustado. No asustado por la chica, sino por él mismo. Él salió del edificio así. Yotaro recordaría él como antes, pensaba que su stand, Star Platinum, era un espíritu maligno el cual lo había poseído, defendiéndolo de un grupo de malandros. Yotaro recordó ese sentimiento de miedo y que era peligroso. Ese sentimiento volvió por alguna razón. Hay que llevarlo a la enfermería. Yotaro cargaría al director en sus brazos y correría hacia la enfermería. La culpa inundaba a Yotaro, el cual sentía que había hecho algo de lo que nunca se perdonaría. Usar el poder para atacar a un inocente. Yotaro saldría de la escuela, después de sufrir esas alucinaciones. Yotaro estaba muy convencido de que el usuario de stand que lo atacaba lo quería volver loco. Durante su regreso a su casa, en la bulliciosa ciudad de Tokio, mientras recapacitaba sobre lo que había vivido en su primer día en su último año. Él creía y daba por hecho que todo eso había sido por un usuario de stand enemigo, pero que no lo eximía de la culpa de atacar al director, sintiéndose como un criminal que se había salido con la suya. Creo que salí del rango de ese stand. Mientras Yotaro caminaba por las calles de Tokio, alguien chocaría con él, sacándolo de su vigilancia si es que el usuario de stand lo había seguido. Disculpe, joven, no me fijé. La voz era de una señora de cabello rojo. Será mejor que se fije mejor por don. La mujer alzaría la mirada y dejaría impactado a Yotaro. La mujer era idéntica a Kakyoin pero con la edad de su madre, Holly. Esta mujer parecía muy cansada, como si no hubiera dormido en días. Disculpe, joven, pero... ¿ha visto a mi hijo? Es idéntico a mí y usa un uniforme verde. Tiene pendientes en forma de cereza. La mujer sacaría un cartel de alguien desaparecido. La persona que estaba en el cartel impactaría a Yotaro porque la persona en el cartel era Kakyoin. Le haría sentir mucha ansiedad de repente. El cartel era de su amigo Kakyoin. Esa mujer era la mamá de Kakyoin, la cual no sabía el destino de su hijo. Yotaro se sentiría totalmente fuera de sí. Tenía enfrente a la madre de Kakyoin, la cual no sabía que su hijo estaba muerto. ¿Cómo debería decirle que conoció a su hijo? ¿Cómo debería decirle que su hijo murió en Egipto en el viaje que hizo con él para salvar a su madre? Yo llamaré si es que veo a su hijo. Yotaro pasaría de largo una vez agarrado el cartel de Kakyoin donde tenía algo escrito. Última vez visto. Distrito de Shibuya. Yotaro recordó que por ese distrito pasaron en metro hacia el aeropuerto.
Habían logrado identificar a Kakyoin antes de que él se subiera al avión con ellos en el viaje a Egipto. ¡Carajo! Yotaro llegaría a su casa, cansado y agotado por estar atento a cualquier movimiento del enemigo. Pero no había nada. ¿Acaso su imaginación le estaba jugando una mala pasada? Cuando Yotaro abrió la puerta corrediza de su casa, sería recibido por su madre, Holly Youstaro Seiko como le dicen sus amigos. Yotaro, por fin llegas. Casi acabo de preparar de comer para mi hijo que arriesgó su vida por mí. La amorosa mujer abrazaría e intentaría darle un beso a su hijo, el cual la apartaría. No me molestes, perra. Yotaro siempre le faltaba el respeto a su madre por ser, en sus palabras, escandalosa cada vez que le mostraba cariño, al punto que usa palabras como perra o zorra hacia ella. Algo que muchas madres de seguro se enojan o se sentirían abrumadas por esa falta de cariño de su hijo. Pero Holly sabía la verdad. La actitud de Yotaro era en realidad lo que muchos catalogan como tsundere. Cada vez que Yotaro insulta a su madre lo hace con dolor. Él quiere alejar a su madre de él a propósito. No porque la desprecie o en verdad lo moleste, sino que no quiere que su madre saliera herida por estar cerca de él. Lo pensó cuando había despertado su stand un año antes. Lo siente ahora. Después de sentirse que en realidad el espíritu maligno es él. Oh, vamos. Pese que después de estar al borde de la muerte, me abrazarías y me hablarías bonito. Holly no estaba molesta. Sabía que su hijo, bajo esa capa dura de ser alguien estoico o tipo malo, seguía siendo su hijo que la amaba mucho. Por eso, jamás se ha sentido insultada ante ninguna falta de respeto o enojada con él. A su manera, está comprendiendo a su hijo con el amor de una madre. Aunque eso la haya puesto en peligro un año atrás, ambos entraron al interior, no sin antes quitarse los zapatos. Por cierto, Yotaro, llegaron visitas para ti. ¿Quién querría venir aquí? Yotaro suspiró algo fastidiado. Después de lo que sucedió en su primer día, estaba seguro que no tenía ganas de seguir aguantando personas y que, si eran personas que le importaban, no quería que aquel usuario de stand volviera a hacer lo mismo que lo obligó a hacer con el director. La puerta del patio lateral se abriría y entraría un hombre mayor de 70 años, el cual Yotaro conocía. Hey, Yotaro. Aquí está tu abuelo que vino de visita. Joseph Joestar, el abuelo de Yotaro, lo abrazaría con fuerza con aquel ánimo que siempre tenía a su edad. Viejo. Pensé que estabas en una expedición en Italia. ¿Qué demonios haces aquí? Yotaro se intentaría zafar del abrazo de su abuelo con incomodidad. Bueno, estaba investigando hasta que recordé que no veía a mi nieto, que me revivió con sus manos desde hace ya varios meses. Así que vine aquí a visitarte y, si es posible, ignorar a mi nuero. Gracias al cielo, está de gira. Joseph le daría una palmada en la espalda a Yotaro con el cariño que le mostraba a su nieto. Italia no está ni cerca de Japón. Eso no tiene sentido. Sí, es que también me topé con nuestro amigo francés. Atrás del señor Joestar entraría un joven de cabello blanco y pendientes de corazones. Él era Jean-Pierre Polnareff, amigo de Yotaro y Joseph. Yotaro. Hace mucho que no te veo. ¿Cómo te ha ido? El joven peli blanco abrazaría con su brazo a su amigo en señal de camaradería. Estoy bien. ¿Qué hacías en Italia? Pensaba que las buscabas en Francia. Sí, pero lastimosamente, en poco tiempo recorrí toda Francia y no encontré nada. Iba a ir a Alemania, pero algo me llamaba en Italia. Y estaba en lo correcto. Encontré a un usuario de stand que perdió ante Silver Chariot. Era patético su stand. Yotaro, por alguna razón, sentiría que la presencia de ambos usuarios de stand que lucharon a su lado, lo harían sentir bien. Como si por fin pudiera despejar su mente de las alucinaciones y la madre de Kakyoin. ¿Tuviste suerte en América? No, pasé mis vacaciones de invierno por todo Estados Unidos. Fácilmente hice una carrera de 5.000 kilómetros de San Diego a Nueva York en media semana. ¿Descubriste algo en Italia aparte de ese usuario de stand? Sí, tenía un pin de oro o algo con algo escrito. Algo como par, no, así no era. Así. Passione. Creo que solo era un pin de universidad. Yotaro solo acomodaría su gorra y suspiraría. No serán mega pines de oro en una universidad. ¿En verdad estabas buscando las flechas? Cuando te encontré, estabas ligando con una mujer en un restaurante. Jejeje. También lo hice un poco. Hablando de chicas, ¿conociste alguna? No puedo creer que mi amigo del alma no sabe cortejar a una damisela. Había una chica que conocí en América. Era rubia.
Y no era una escandalosa como la mayoría. Jotaro recordaría a esa joven la cual a diferencia de las demás, no parecía una enamorada del montón que se fijaban en su físico y su carácter de tipo duro. En algún punto, él recordó algo con ella. Las voces del recuerdo sonaron en su cabeza. Te dije que no te incumbe esta búsqueda. Perdón, casi te metes en problemas por estar en una zona restringida. No sé cómo son las cosas en Japón, Yotaro. Pero ten por seguro que los policías no son muy comprensivos con los extranjeros. Aparte te confundirán por tu bronceado. Estás muy moreno. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eres idiota? Ellos son muy racistas aquí y más en esta parte de Nueva York. ¿Cómo me llamaste, perra? ¿Cómo me llamaste, idiota? Jotaro al momento de recordar eso, solo daría una sonrisa. Creo que es la única que se atrevió a insultarme. ¿Y te dio su número? Sí. No planeo llamarla. Yotaro había esbozado una sonrisa la cual cambió rápidamente a su seriedad de siempre. Estoy estudiando para los exámenes de admisión a la universidad. Esto dejaría sorprendido y algo enojado a Polnareff. Yotaro, Polnareff, papá. Vengan a comer. Ambos irían con Holly la cual parecía más animada de lo normal. ¿No será mucha molestia, señorita Holly? Para nada, me gusta recibir a un amigo de mi hijo. Aparte, puedes decirme Seiko. Es el nombre que todos usan. Holly. Ya te dije que no te llamas así. Joseph, el cual siempre estaba en contra de que llamaran así a su hija, sentía de forma cómica que si Polnareff le decía Seiko a su hija, sentiría un peor dolor que ser apuñalado. Bueno, está bien. Señorita Seiko. Polnareff, me has traicionado. Holly reiría levemente ante la reacción de su padre, el cual a muchos le parecería un viejo loco, tal vez sí lo era, pero era un anciano con un sentido del humor único. Bueno, vengan a comer. Durante la comida, se podía sentir como Yotaro había dejado de mostrar esa mirada fría para pasar a ser una mirada de tranquilidad, sin preocuparse de nada, solo de convivir. Por cierto, Yotaro. Una chica habló por teléfono, dice ser Emily Bennington, que vino de visita a Japón. Aquello sorprendió a Yotaro, tanto que lo hizo casi atragantarse con la comida. Oh, así que ella era esa chica rubia. De seguro quiere salir contigo. No iría. Tengo que estudiar. Polnareff empezó a pensar sobre aquello y como si fuera una luz que iluminó su camino dio un grito casi siendo de eureka. Por fin me di cuenta. Oye Yotaro, no sabía que estaba en los genes Joestar's enamorarse de rubias. Ya sabes, tu abuelo se enamoró de tu abuela, que era rubia, y tu tatarabuelo se enamoró de su esposa, que era también rubia. Es un patrón. Tendrás una buena vida con Emily. Eso no tiene sentido, Polnareff. Mi bisabuelo no se casó con una rubia. Es cierto, mi madre y maestra Lisa era castaña como yo. Todo esto era visto por Holly, la cual sentía felicidad de por fin ver algo que jamás habría visto. A su hijo interesado en una chica. Holly empezaría a recoger los platos de la mesa para poder lavarlos. Pero hubo un descuido. Holly accidentalmente resbaló con el pie de Yotaro, estando a punto de caer. Yotaro vería todo en cámara lenta, como si el tiempo se estuviera por detener, y entonces él actuó. El stand morado salió de su usuario y detendría el tiempo. Con una velocidad magistral, Yotaro evitaría que su madre cayera al suelo. El tiempo se restablece. Esto había ocasionado lo peor. La realidad no aguantaba mucho. Esta era la primera fractura preocupante en el gigantesco cristal que llamamos como universo. De repente, en varios puntos en la historia, varios tipos de control del tiempo empezaron a suceder al mismo tiempo y la realidad no aguantó más. En la casa de los Cuyo, un gran temblor se empezó a sentir. Cualquiera pensaría que era un temblor normal, considerando la zona geográfica en la que estaban. Pero estaban equivocados. Antes de que pudieran salir de la casa, el primero cayó al suelo. Yotaro vería caer al suelo a su abuelo, el cual parecía cansado y débil, seguido por su amigo, Polnareff. Maldición. Estaba en lo cierto. Un stand enemigo me estuvo atacando con alucinaciones toda la mañana y ya hizo su primer ataque. Tal vez me siguieron de Italia. Yotaro intentaría activar a su stand, pero no lo lograría. De repente cayó al suelo junto a ambos, mientras que su madre, Holly, también caía al suelo. Y así, todo se había vuelto negro. No pudo ver nada. Así. La aventura bizarra de Yotaro continuó. Pero esta vez, en otro mundo.